Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a encontrar el todo en uno para tu WhatsApp y también el WhatsApp Business. Vas a finalmente poder estar transfiriendo, respaldando y restaurando todos tus datos personales de una manera muy fácil y segura. Esto te va a servir en caso que tú quieras estar cambiándote de un dispositivo Android a un iPhone y viceversa, e incluso vas a poder estar fusionando los mensajes para tener solamente un historial allí en tu equipo Android o en tu iPhone. Lo que más me gusta es que trabaja de forma selectiva, es decir, que si quieres estar trabajando solo con fotos lo vas a conseguir, o con videos, con documentos, con los GIF, con lo que quieras. Y cuando te dije que era fácil de estarlo utilizando es porque literalmente todo lo haces con un clic. Este programa te va a servir en macOS y en Windows 7, 8, 9, 10 y 11, y es en este último sistema operativo donde haremos la demostración. Pinchamos en este botón de la descarga gratuita y esperamos hasta que baje este archivo. Una vez que los tengamos, simplemente tenemos que estar procediendo a su instalación. Le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador. Dentro de las opciones de instalación, tú puedes estar cambiando acá el idioma de la herramienta, la carpeta donde se va a estar instalando, y si quieres o no ser parte del programa de mejora de todo lo que es la experiencia que se vive con este software, habilitamos acá la casilla de haber leído y aceptado los términos y condiciones, presionamos ahí en iniciar y esperamos a que ahora todo el proceso allí de instalación finalice. Una vez que acabe, se habilita el botón de acá de iniciar, lo vamos a estar presionando y esperamos a que termine de cargar. Luego se va a abrir el navegador indicando que la instalación ha terminado de forma exitosa, y cuando lo minimicemos, ¡papam!, ahí está la herramienta que además la puedes estar ocupando en otras aplicaciones, pero en esta oportunidad nos concentraremos aquí en WhatsApp. Y todas las opciones que te ofrece este programa que te mencioné al inicio del video están resumidas en estas tres categorías de este menú lateral, y vamos a venir a la primera, a la de estar transfiriendo todos los datos de un dispositivo a otro. Desde acá tú puedes estar escogiendo los equipos que tú deseas y los puedes estar moviendo de un lugar a otro si es que así lo quieres. Debes saber que el de la izquierda es el origen y el de la derecha es el destinatario. Así que una vez que tengas decidido cuál es el origen y el destino, presionamos acá en el botón de transferir y nos aparecerá esta advertencia que nos dice que los datos de WhatsApp se van a estar sobreescribiendo. Si es que estoy seguro de estar realizando esto, ya que voy a perder todo en este caso, en este ejemplo, en el iPhone 8, entonces puedes estar haciendo una copia de seguridad del iPhone 8 antes de realizar este proceso, la cual se hace en este sector. Pero si tú ya la tienes realizada o no te importa, simplemente tocas allí en el botón de continuar. Y lo que va a empezar a hacer en este instante es tomar todos los datos del dispositivo de origen que podemos ver acá y va a hacer una copia de esa información en el computador. Así que esperamos a que este porcentaje allí llegue hasta el 100%. Una vez que acabe, nos dice que en el dispositivo de destino tenemos que estar abriendo la aplicación de WhatsApp, y obviamente tiene que estar la sesión iniciada y que se van a estar transfiriendo en este caso, bueno, la copia. Ahí tú puedes ver la cantidad de espacio que va a estar ocupando, así que debes tenerlo también disponible. Así que presionas acá en el botón de iniciar sesión, y habiendo abierto ya la aplicación en el dispositivo de destino, lo que va a empezar a hacer ahora va a empezar a restaurar toda la copia de seguridad que se hizo en el equipo de origen para llevarla a este nuevo equipo. Y cuando finalice nos va a decir que la transferencia se ha realizado con éxito. Ya hemos pasado todos los datos de un dispositivo a otro, así de fácil, simplemente haciendo unos pocos clics. Lo que va a ocurrir ahora en el equipo de destino, que se va a apagar y a encender, y cuando ingreses a WhatsApp ya vas a tener todas las conversaciones del equipo de origen. Si es que retrocedemos ahora para estar viendo otras funciones, desde acá también tú puedes estar haciendo la transferencia de un dispositivo a otro, pero además fusionando los datos. Eso quiere decir que no se van a reemplazar las conversaciones, no vas a perder todo, sino que vas a tener lo que ya estaba en el equipo de destino junto con todo lo que estaba en el equipo de origen, y basta con que presiones en transferir y los pasos son exactamente los mismos que vimos recién. Ahora lo que vamos a hacer es venir acá a la segunda opción, a la de copia de seguridad, para estar haciendo un respaldo de toda la información del dispositivo que ahora se encuentra conectado al computador. Si es que tienes un equipo Android y realizaste una copia de seguridad en la nube allí en Google Drive, también lo vas a poder estar haciendo desde acá. Y si es que hiciste una copia de seguridad en iCloud allí en tu iPhone, también lo puedes hacer desde este sector. Y como nuestro dispositivo ya se encuentra conectado al computador, simplemente venimos a este botón y le damos acá en realizar la copia ahora, y luego nos va a decir que la copia de seguridad de los datos de WhatsApp de este dispositivo está en proceso, que por favor no desconectemos el dispositivo, así que aguardamos hasta que todo esto allí termine. Una vez que lo haga, nos va a decir que la copia ya se ha realizado de manera exitosa. Desde aquí yo puedo estar restaurando esta copia de seguridad en el mismo dispositivo,
en otro iPhone o incluso en otro equipo Android. Y también desde acá yo puedo estar viendo esta copia de seguridad. Y acá tú vas a estar teniendo acceso a las conversaciones que estén dentro de este dispositivo. Tú puedes estar allí seleccionando y luego si quieres estar exportando esa conversación completa o algunos mensajes hasta tu computador, luego que tengas seleccionado lo que quieres respaldar, presionamos en este botón y nos va a estar apareciendo esta ventana donde simplemente tengo que estar seleccionando el lugar donde quiero estar realizando el respaldo. Ahí acabo de crear una carpeta en el escritorio, presionamos allí en aceptar y luego nos va a decir que la exportación ya está completada. Cuando presionemos acá en aceptar, se va a estar abriendo la carpeta donde se realizó el respaldo. Tú puedes estar ingresando a ella y acá vas a tener toda la información que necesitas. Se va a guardar en este formato HTML. Cuando tú abres este archivo con cualquier navegador, en este caso lo haremos con Chrome, vas a tener acceso allí a toda la conversación que acaba de respaldar, incluso con las imágenes que se han compartido, así de simple y de genial. Luego tú toda esta carpeta la puedes estar a lo mejor comprimiendo, enviándotela por correo, guardándola en algún pendrive. Ahora, si es que volvemos al programa, desde acá también puedo tener acceso solamente a los documentos que se hayan compartido en las conversaciones. Y ya cuando encuentres uno, simplemente seleccionas ahí los que deseas, tocas acá en exportar a un computador y vas a tener la misma ventana. Realizas el respaldo donde quieres y luego vas a poder estar ingresando ese archivo desde el computador y estarlo respaldando como tú quieras. Ahora, si quieres ver solamente las imágenes, tienes que estar tocando acá en esta opción y te van a estar apareciendo. Desde acá simplemente tú tienes que estar eligiendo las que desees y se repite la historia. Presionas acá en exportar al computador y lo puedes estar eligiendo donde lo quieres estar allí guardando. Lo que me gusta es que desde acá tengo la opción incluso para estar enviando solamente estas fotos que seleccioné a algún dispositivo que tenga iOS, un iPhone. Dándole allá al botón de sí va a hacer la transferencia tal como lo vimos ahí hace un rato. Y lo mismo lo puedes estar consiguiendo si es que tienes allí un equipo Android, también lo puedes estar enviando allí. Ahora, para seguir explorando esta copia de seguridad, también aquí vas a tener acceso a todos los stickers que se hayan compartido en las conversaciones, también cualquier tipo de video. Si es que se ha enviado allí alguna nota de voz, también desde acá tú la puedes estar guardando, exportando allí a tu computador. Si es que algún enlace se ha enviado, también desde acá tú vas a poder estarlos viendo, seleccionando y estarlos exportando allí en una nota de texto a tu computador. Y cualquier otro tipo de archivo que se haya compartido, también vas a tener acceso desde acá. Fíjate que acá hay un .zip que se compartió, el cual si lo seleccionas también vas a poder estar exportándolo allí hasta tu computador. Ahora, si es que retrocedemos, acá vamos a tener ahora la copia de seguridad que acabamos de realizar. Ahí está el dispositivo, la versión de WhatsApp, la fecha en la que se realizó, cuánto está pesando. Desde acá yo puedo estar eliminando esta copia y con estos tres puntitos tengo la opción para estarla renombrando o incluso estar abriendo la ubicación de esta copia de seguridad donde se guardó ahí en el computador. Ten presente que si quieres regresar a ver el contenido de esta copia de seguridad que acabamos de hacer, con un doble clic simplemente vamos a estar ingresando otra vez. Y si es que hay una copia puntual que tú necesitas y quieres estarla importando, desde acá tú lo puedes hacer presionando y estarla buscando en qué parte del computador se encuentra para estarla importando hasta este programa. Lo mismo lo vas a conseguir si es que tienes allí un equipo con Android. También tenemos acá los botones para estar enviando esta copia de seguridad al mismo o a otro iPhone o a un equipo Android. En este caso lo haremos a un iPhone, así que se abre esta ventana y simplemente presionando allí en restaurar ahora nos aparece la misma advertencia que vimos recién, que se van a estar sobreescribiendo los datos. Presionamos allí en continuar, le damos acá en iniciar sesión cuando hayamos abierto la aplicación de WhatsApp en el dispositivo de destino y se van a empezar a restaurar los datos tal como lo podemos ver acá. Ahora no tienes que desconectar el dispositivo del computador y esperar a que toda esta barra de progreso allí finalice. Una vez que lo haga, nos va a decir que la restauración está exitosa, el dispositivo se va a apagar y a encender y esperamos hasta que vuelva con esta copia de seguridad que le acabamos de restaurar. Si te das cuenta, es muy fácil de estar utilizando toda esta herramienta que acabamos de revisar en este video. Ahora, en la descripción de este video te voy a estar dejando el enlace para que puedas estar explorando más sobre esta herramienta y tener claridad de cómo estar llevando a cabo esta copia de seguridad, este respaldo, esta restauración y tener finalmente todo lo que tú necesitas de WhatsApp de una forma segura en tu mismo dispositivo, en otro, sin importar si es que es iPhone o iOS. Así que eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.